Bienvenidos a un nuevo examen del videocurso Física y Química de cuarto de la ESO. En este examen resolveremos ejercicios mezclados de los temas 1, el movimiento, y 2, las fuerzas. El nivel de dificultad de este examen 5 será verde o toma de contacto. Comenzamos. El primer ejercicio nos habla de un leopardo que se mueve a una velocidad constante de 115 km por hora durante 150 metros. En el apartado A nos piden el tiempo en lograr esa distancia por el leopardo. En el apartado B nos pide el tiempo que tardaría una gacela a una velocidad de 80 km por hora y el tiempo que tardaría Usain Bolt a 15 metros por segundo. Finalmente deberemos representar todos los movimientos en gráficos espacio-tiempo y velocidad-tiempo. Comenzamos con un dibujo explicativo donde situamos al leopardo con su velocidad y marcamos los 150 metros que éste debe recorrer. En los datos ponemos el valor de la velocidad del leopardo de 115 km por hora, la cual deberemos pasar a metros por segundo. Para ello multiplicaremos por la relación 1000 metros 1 kilómetro y 1 hora 3600 segundos. De esta manera conseguiremos el valor de 31,94 metros por segundo. Para sacar el primer apartado es necesario llegar a la conclusión de que estamos en un movimiento rectilíneo y uniforme, ya que la velocidad del leopardo no varía. Utilizando la ecuación de nuestro movimiento y sustituyendo los datos de sus unidades correspondientes, sacamos los 4,69 segundos empleados por el leopardo en recorrer los 150 metros. En el apartado B nos piden el tiempo empleado por una gacela a 80 km por hora. Lo primero, igual que en el apartado anterior, será pasar la velocidad a metros partido por segundo, consiguiendo un valor de 22,22 metros por segundo. A partir de aquí sustituiremos el valor en la ecuación del movimiento para llegar a conseguir el tiempo de 6,75 segundos. En el caso de Usain Bolt, su velocidad viene en metros por segundo, luego no tendremos que cambiar unidades. Sustituyendo en la ecuación el valor de velocidad y el valor de espacio, conseguiremos el tiempo de 10 segundos. El último apartado nos anima a que dibujemos una gráfica espacio-tiempo y velocidad-tiempo de todos los casos. Para la gráfica espacio-tiempo delimitaremos el valor de los 150 metros en el eje vertical, donde tendremos que marcar los puntos que coinciden con los tiempos obtenidos en cada caso. El leopardo 4,69 segundos, la gacela 6,75 segundos y Usain Bolt 10 segundos. Solo quedará unir los puntos con el origen de coordenadas, ya que todos los casos corresponden con un movimiento rectilíneo y uniforme. En la gráfica velocidad-tiempo utilizaremos el eje vertical para la velocidad y el horizontal para el tiempo. Al ser todos los casos movimientos rectilíneos y uniformes, estos se representarán con líneas paralelas al eje X, ya que la velocidad de cada representante no variará con el tiempo. En el ejercicio 2 nos presentan tres casos en los que, partiendo del reposo y al cabo de un tiempo de 15 segundos, se logran distintas velocidades. Nos piden calcular la aceleración en cada uno de los casos, siendo estos una hormiga a 2,5 metros por hora, un avión a 325 km hora y un guepardo a 12 metros por segundo. Debido a que los tres movimientos a estudiar sufren modificaciones en la velocidad con el paso del tiempo, podemos concluir que nos encontramos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad no es constante. Como siempre, el primer paso será escribir las ecuaciones que describen nuestro movimiento.
En el apartado A tenemos una hormiga con una velocidad de 2,5 metros por hora. Arrancamos con un cambio de unidades con el fin de conseguir la velocidad en metros partido por segundo. Para ello, tan solo deberemos multiplicar por la relación 1 hora 3600 segundos, consiguiendo una velocidad de 6,9 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Utilizando la primera de las ecuaciones de nuestro movimiento y sustituyendo los valores de velocidad de la hormiga, velocidad inicial igual a 0 metros por segundo y los 15 segundos del tiempo, solo tendremos que despejar y operar para hallar la aceleración de la hormiga. La aceleración será igual a 4,62 por 10 a la menos 2 metros segundo al cuadrado. En el apartado B nos encontramos con un avión que alcanza una velocidad de 325 km por hora. Como en el apartado A, pasaremos la velocidad a metros partido por segundo, con el fin de utilizar después la ecuación del movimiento. Conseguimos una velocidad de 90,27 metros por segundo para el avión. Ya solo nos queda hacer uso de la primera de las ecuaciones del movimiento, donde sustituiremos los valores de la velocidad y del tiempo. Despejamos la aceleración y operamos, consiguiendo un valor de 6,018 metros partido por segundo al cuadrado. En el último apartado tenemos a un guepardo a una velocidad de 12 metros por segundo. En este caso, la velocidad del guepardo está en unidades del sistema internacional. Luego tan solo tenemos que hacer uso de la ecuación del movimiento, sustituir los valores de velocidad y tiempo y operar, consiguiendo una aceleración para el guepardo de 0,8 metros partido por segundo al cuadrado. En el ejercicio 3 nos hablan de una onda de 1,5 metros de longitud, la cual tiene una piedra de 650 gramos en su extremo. Nos piden hallar en el primer apartado la fuerza necesaria para conseguir un giro de la onda de 5 metros por segundo. Y en el apartado B, al contrario, nos dan una fuerza de 25 newtons y nos preguntan por la velocidad que alcanzará la onda. Y en el último apartado nos piden un dibujo esquemático con todas las fuerzas presentes. Comenzamos con el dibujo de una circunferencia con radio la longitud de la onda. Mediante la circunferencia representamos la trayectoria circular de la piedra atada al extremo de la onda. También representaremos la velocidad lineal de giro y la fuerza centrípeta que ocasiona el movimiento circular, siempre dirigida hacia el centro de curvatura. En el apartado de datos escribimos la masa de la piedra de 650 gramos, el radio de giro o longitud de la onda de 1,5 metros y la velocidad constante de giro de 5 metros por segundo. Utilizaremos la ecuación que relaciona la fuerza centrípeta con la aceleración normal de los movimientos circulares. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración normal, donde a su vez la aceleración normal es igual al cuadrado de la velocidad lineal partido por el radio de giro. Si sustituimos los valores de la velocidad y el radio, conseguiremos rápidamente el valor de la aceleración normal del movimiento, 16,66 metros partido por segundo al cuadrado. En este punto ya solo tendremos que sustituir el valor de la aceleración normal y la masa de la piedra en nuestra ecuación para hallar la fuerza centrípeta. Importante utilizar la masa de la piedra en kilos. Operando conseguimos una fuerza de 10,83 newtons. En el apartado B partimos de una fuerza centrípeta de 25 newtons como responsable del movimiento circular de la onda y nos piden la velocidad de giro alcanzada. Utilizaremos la ecuación del apartado anterior y como se puede ver pasamos de vectores a módulos sin modificar la relación, debido a que la fuerza centrípeta es la única fuerza que actúa y por tanto la tomo como sentido positivo. Sustituimos los datos y conseguimos el valor de la aceleración normal del movimiento, 38,46 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora nos tocará utilizar la ecuación aceleración normal igual al cuadrado de la velocidad partido del radio de giro. Sustituyendo los valores que tenemos y operando conseguiremos el valor de la velocidad lineal, la cual es de 7,59 metros por segundo.
En el último apartado volveremos a dibujar la circunferencia que representa el movimiento circular de la onda para detallar las fuerzas que ocasionan el movimiento. Tendremos la fuerza centrípeta perpendicular a la trayectoria de la piedra y de sentido hacia el centro de la circunferencia. Esta será la única fuerza responsable del movimiento circular de la onda. Aunque también vamos a definir una segunda fuerza perpendicular a la trayectoria de la piedra y de sentido hacia afuera. Esta segunda fuerza es la fuerza centrífuga y es una fuerza ficticia. Solo se tendría en cuenta si fuésemos un observador no inercial, es decir, si estuviésemos en el interior de la piedra. Por lo tanto, solo tenemos una única fuerza real, que es la fuerza centrípeta. Pasamos al ejercicio 4, donde nos piden que calculemos la fuerza normal de un cuerpo de 20 kg de masa en distintas situaciones. La primera en una superficie horizontal, la segunda en un plano inclinado 35 grados y por último en caída libre. Empezamos por escribir la masa del cuerpo en el apartado de datos, señalando la fuerza normal como objetivo de los siguientes apartados. Para el plano horizontal haremos un esquema de fuerzas donde representaremos el peso del cuerpo con un vector vertical y hacia abajo, y la fuerza normal como la reacción al peso, también vertical y de sentido hacia arriba. Aplicaremos la segunda ley de Newton en el eje donde se encuentran nuestras fuerzas, el eje vertical o eje Y. En este caso, el sumatorio de fuerzas se igualará a 0, debido a que no hay movimiento del cuerpo. De aquí sacamos que la fuerza normal debe ser igual al peso, por lo que podremos calcular la fuerza normal con la expresión del peso, masa por la aceleración de la gravedad. Consiguiendo un valor de 196,2 newtons. En el apartado B nos encontramos ante un plano inclinado, por lo que la distribución de fuerzas en los ejes será distinta. Empezamos con un dibujo del plano inclinado y con la definición de los nuevos ejes vertical o eje y horizontal o eje X, con las líneas discontinuas. Al representar el peso en este caso, vemos que no está contenido en ninguno de los nuevos ejes, por lo que tendremos que descomponerlo como una suma de dos vectores que sí pasen por los nuevos ejes. Por el eje vertical tendremos el peso normal y por el eje horizontal al peso tangencial. La fuerza normal está contenida en el eje vertical y se opondrá a la acción de la fuerza que actúa en ese eje, el peso normal. Para hallar el valor de la normal, aplicaremos nuevamente la segunda ley de Newton en la dirección vertical, donde tampoco existe movimiento, ya que el cuerpo se desplaza por el plano pero no salta. El sumatorio de fuerzas en el eje vertical será igual a 0. Una vez pasamos los vectores de las fuerzas implicadas a módulos por el criterio de signos, llegamos a la conclusión de que la fuerza normal es igual al peso normal, por lo que tendremos que calcularlo. Si nos fijamos con detalle en el dibujo, vemos que el peso tangencial y el peso normal forman un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos es el ángulo del plano inclinado. Utilizando las razones trigonométricas podemos relacionar el ángulo en cuestión con uno de los lados, concretamente nos interesa hacerlo con el peso normal. Luego el coseno de alfa es igual al cateto contiguo o peso normal entre hipotenusa o peso. Al despejar conseguimos la expresión que define el peso normal como peso por el coseno del ángulo inclinado. Sustituyendo los valores de masa, aceleración de la gravedad y coseno de 35 grados y operando, obtenemos una fuerza normal de 160,71 newtons. En el último apartado, nuestro cuerpo se encuentra en caída libre. Este dibujo será el más sencillo. Dibujamos el cuerpo, el peso y la fuerza normal. Volveremos a aplicar la segunda ley de Newton en la dirección vertical, pero esta vez sí que tendremos movimiento. El sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje vertical. Sustituyendo las fuerzas en el sumatorio y aplicando el criterio de signos positivo en el sentido del movimiento, tenemos que el peso
menos la normal es igual a la masa por la aceleración. La aceleración vertical no es otra que la de la gravedad. Sustituyendo el peso por su expresión masa por gravedad, tendremos dos términos iguales y de signo contrario en la ecuación, consiguiendo al operar una fuerza normal de 0 newtons. Pasamos al último ejercicio de este examen. El 5 nos habla de un objeto de 1,5 kilos de masa que se desliza 12 metros en una superficie horizontal. Este movimiento es gracias a una fuerza de 150 newtons y se produce en un tiempo de 4 segundos partiendo del reposo. Nos piden la aceleración del objeto en el apartado A y la fuerza de rozamiento provocada por la superficie de contacto en el apartado B. Arrancamos con el dibujo de siempre. Ponemos el objeto con su peso vertical y hacia abajo y la fuerza normal en la misma dirección que el peso pero con sentido contrario. En este caso también tenemos una fuerza F, la cual provocará el movimiento del objeto y una fuerza de rozamiento que se opondrá a este. La fuerza de rozamiento se suele poner como un vector pegado al suelo, ya que es el contacto con este el que provoca dicho rozamiento. En el apartado de datos colocamos la masa del objeto en kilos, el espacio de recorrido durante el movimiento 12 metros, la velocidad inicial 0 metros por segundo, ya que partimos del reposo, y el tiempo en hacer el recorrido, 4 segundos. Recuadramos la aceleración del objeto, ya que es la magnitud que nos piden en el primer apartado. Y finalmente anotamos la fuerza responsable del movimiento, F igual a 150 newtons, y recuadramos nuestra segunda incógnita, la fuerza de rozamiento provocada por la superficie de contacto. Debido a que la velocidad del objeto se ve modificada con el tiempo, podemos concluir que nos encontramos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que pasaremos a escribir las dos ecuaciones que describen este movimiento. Para el primer apartado haremos uso de la segunda de las ecuaciones, donde sustituyendo todos los valores que tenemos en el apartado de datos, solo tendremos la aceleración como incógnita. Ya solo nos quedará despejar la aceleración y operar para hallar su valor. La aceleración del objeto es de 1,5 metros partido por segundo al cuadrado. Para el segundo y último apartado utilizaremos la segunda ley de Newton en la dirección del movimiento, es decir, en el eje X. El sumatorio de fuerzas en X es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje X. Sustituimos los vectores que entran en juego en esa dirección, la fuerza F y la fuerza de rozamiento. Para pasar de vectores a módulos, siempre tomaremos como positivo el sentido del movimiento. Despejamos la fuerza de rozamiento, sustituimos nuestros datos y el valor de la aceleración y operamos, consiguiendo una fuerza de rozamiento de 147,75 newtons. Pues hasta aquí con este quinto examen, el videocurso de Física y Química de cuarto de la ESO. Espero que os haya sido muy útil y que hayáis entendido los principales conceptos de estos primeros dos temas de la parte de física, el movimiento y las fuerzas. Sin más, os mando un fuerte saludo y nos vemos en el siguiente examen.